Muchísimas maneras de cocinar alimentos. Unas personas quieren cocinar por los que les gusta culinariamente hablando, sin saber que eso puede afectar mucho a su calidad nutricional del plato si usan una técnica incorrecta para cada alimento. Cada tipo de cocción es diferente y cada tipo de cocción cambia el alimento que vamos a comer. Por lo que en este video haremos varios tipos de cocción y analizaremos si es interesante incluirlas, qué alimentos podemos usar con ellas para potenciar nuestros platos y nuestra salud. Bueno, esa es la segunda parte de un video que ya hice hace 2 días y el video anterior te lo dejo aquí arriba en una tarjetita para que revises más técnicas de cocción, porque en esa parte solo veremos algunas. Bueno, lo primero que hablar es comer crudo, y eso no es una técnica de cocción en sí, pero es una posibilidad. Bueno, comer crudo es una técnica que casi nunca se contempla, pero que nutricionalmente hablando es bastante interesante. Es la forma más distinta al resto, obviamente nutricionalmente hablando, y realmente una muy interesante. Es una forma que conserva todos los nutrientes del alimento, tanto los malos como los buenos, ya que muchísimas vitaminas, minerales y antioxidantes son termosensibles, lo que significa que se pierden con el calor y por ende con la cocción, especialmente si son cocciones superiores a 100 grados Celsius, como el asado, como el horneado o muchas veces como el freír. Entre ellas están la vitamina C, vitamina A, vitamina B9, vitamina B1, vitamina B2 y vitamina D, que se pierden en gran parte con la sobrecocción de los alimentos. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha perdido hasta el 97% de la vitamina C del brócoli solamente al cocinarlos en un microondas. Estos nutrientes se mantienen si los comemos crudos. Igualmente, fitonutrientes como la lisina, los carotenoides, sulforafano, curcuminoides y baroflavonoides se pierden parcialmente al cocer los alimentos y queremos mantener sus fitonutrientes porque son muy beneficiosos para nosotros. Pero tenemos que saber que al comer alimentos crudos nos estamos arriesgando a contraer bacterias, parásitos o virus que son potencialmente peligrosos que contienen muchos alimentos, como la salmonela o el campylobacter, por lo que muchos alimentos como el pollo o el huevo o los de origen animal en general, tubérculos y legumbres y otros vegetales se deben cocer más que todo para no arriesgarnos a contagiarnos con esas bacterias que son malas para nosotros. Hay varias diferencias entre comer crudo y cocinar, evidentemente. Primero, cocinar es una especie de predigestión, desdobla ciertos nutrientes y facilita en muchas ocasiones la asimilación de los mismos. Además, el organismo necesita una menor producción enzimática para asimilar los vegetales cocidos que los vegetales crudos. Igualmente, la cocción es una impresionante manera de eliminar antinutrientes. Los antinutrientes son unas sustancias especialmente vegetales, pero aunque también pueden tener los alimentos animales que quelan o disminuyen la absorción de ciertos nutrientes minerales beneficiosos, especialmente cosas como calcio, hierro, zinc, magnesio, inclusive vitaminas como la vitamina C o la vitamina B1, la vitamina D3, inclusive proteínas, se ven afectados su absorción y su asimilación y su uso por el cuerpo por ciertos antinutrientes. También hay antinutrientes que pueden ser tóxicos en altas cantidades o causar otros problemas como cálculos renales, como pasa con el oxalato, y en general son sustancias nocivas. En este video te hablé un poquito más de ellos, por lo que revísalo para que entiendas bien qué son sus antinutrientes. Si comemos alimentos como las legumbres o los cereales crudos, estaremos ingiriendo una altísima cantidad de antinutrientes, especialmente con las legumbres, que nos pueden causar amplios síntomas intestinales, toxicidad o deficiencias nutricionales porque quelan los minerales. Si comemos crudo, estaremos ingiriendo una mayor cantidad de antinutrientes, inclusive comer legumbres crudas no se puede porque literalmente nos manda al baño o al hospital directamente por el altísimo contenido de antinutrientes que tiene. Comer crudo también afecta la biodisponibilidad o la absorción de muchos nutrientes como las vitaminas que no son termosensibles, más que todo los minerales, algunas grasas, proteínas o carbohidratos. Pero en alimentos que tengan muchos nutrientes termosensibles y poquitos antinutrientes, como la mayoría de los vegetales, las frutas o que la cocción cree sustancias nocivas como en los frutos secos o las semillas, puede ser una gran opción comer los alimentos crudos, porque no se crean tóxicos que veremos más adelante y que vimos en el video pasado, como la alquilamida, los AHCs o los HAPs que vimos en el video pasado, y mantenemos solo el perfil de micronutrientes y fitonutrientes beneficiosos. Pero es importante lavar y remojar bien los alimentos antes de comerlos si queremos comerlos crudos para disminuir la carga de antinutrientes y lavarlos de pesticidas, tóxicos y otros microorganismos que nos puedan hacer daño. Pero en general, cocinar los alimentos en exceso o en altas temperaturas desnaturaliza las grasas y los hidratos de carbono o las proteínas. Al cocinar, la estructura molecular cambia y parece ser que a nuestro organismo le cuesta más reconocer los alimentos y digerirlos cuando están cocinados que cuando están crudos. Con el calor se destruyen varias enzimas como la amilasa o la proteasa o la bromelina o la papaína que facilitan la digestión en el alimento. Por otro lado, se cree que las enzimas de los alimentos activan funciones clave con efectos antioxidantes y protectores y su acción disminuye con el calor. Cuanto más cocido es un alimento, mayor índice glucémico tiene, por lo que comer un alimento crudo, especialmente si es una fruta o algún vegetal que tiene muy alto índice glucémico, puede ser interesante. Más que todo te recomiendo comer crudos, igual frutas, vegetales o los vegetales cocerlos muy poquito, frutos secos y semillas también comerlos crudos, aunque las semillas hay que activarlas en agua, o sea, echarlas en agua, tal vez algunas vísceras, puede ser interesante comerlos crudos. El resto de los alimentos te recomiendo cocerlos.
cocinarlos. Igualmente los lácteos hay que comerlos crudos también, obviamente, y la miel también hay que comerla cruda. Ahora hablaremos de freír. Freír es una de las maneras más comunes de cocinar. El problema es que freír es una de las peores, especialmente si lo hacemos con grasas incorrectas. Freír con aceite vegetal, margarina o manteca vegetal es la peor manera de cocinar por mucho, y no por freír en sí, sino porque estaríamos incluyendo el peor alimento, como vimos, una grasa vegetal, un aceite vegetal de semilla, proveniente de girasol, de maíz, de maní, de colza, de sésamo, de algodón, de uva, de girasol también. Es un alimento malísimo, especialmente por su altísimo contenido omega 6 en compuestos y sustancias nocivas que le echa la industria para que este alimento no se pudra, sepa bien, porque realmente esos aceites vegetales no deben ser consumidos por el humano porque se pudre muy fácilmente y sabe muy feo. Pero la industria le echa sustancias, compuestos derivados del petróleo para que no pase esto, y esas sustancias crean la mayoría de los problemas junto con el omega 6. Tampoco es interesante cocinar con margarina o con manteca vegetal. Además del omega 6 y las sustancias de la industria tienen grasas trans que son inclusive pero sin el omega 6. Pero si cocinamos con grasas como el aceite de oliva extra virgen, el aceite de coco, la mantequilla, la manteca o el ghee, o con la misma grasa de la carne o el alimento, es mucho más saludable e interesante, aunque en parte estas grasas se oxidarán y perderán muchos de sus beneficios, perderán muchos de sus nutrientes, y obviamente es mejor comer aceite de oliva o aceite de aguacate o inclusive manteca, ghee en frío, que cocinar con estos, porque al cocinar se pierde muchas de sus propiedades y se generan compuestos tóxicos. La realidad es que aunque friamos con grasas saludables, la fritura es uno de los procesos que más vitaminas se pierden por las altísimas temperaturas y que más alquilamida y otros compuestos tóxicos genera. La alquilamida y su metabolito gliceramida son genotóxicos y cancerígenos, clasificados como cancerígenos tipo 2 según la OMS. Después de la digestión, la alquilamida se absorbe vía tracto gastrointestinal y se distribuye a todos los órganos y se metaboliza. La gliceramida es uno de los principales metabolitos resultantes del proceso de la asimilación de la alquilamida y es la causa más probable de mutaciones genéticas y tumores cancerígenos observados en estudios de animales. Además, estos compuestos son adversos para nuestro sistema nervioso, para el desarrollo y postnatal y para la reproducción masculina, siendo disruptores endocrinos afectando tu libido, niveles de testosterona y vitalidad en general, por lo que entre menos alquilamida genere un alimento y un tipo de cocción, mejor va a ser. También freír agrega más calorías al alimento, porque bueno, estamos incluyendo una grasa que es literalmente el alimento con más calorías. Al tener 900 calorías por cada 100 gramos, estamos perfectamente incluyendo 40, 60, 100, 120 calorías cada vez que freímos un alimento, y esas calorías al ser líquidas y digamos al juntarse con el alimento en sí, casi que nos sacian, especialmente si son de aceites de semilla o si son grasas oxidadas. Esas calorías no nos van a saciar, aumentando mucho el riesgo de superávit calórico, obesidad, problemas de metabolismo y todo lo asociado con un superávit calórico. Por eso mucha gente intenta freír con otras cosas que no sean grasa, especialmente con agua. Esto es también muy malo porque el agua, al tener oxígeno, se oxida muy fácilmente con las altas temperaturas, causando mucha alquilamia y desnaturalizando mucho las grasas y las proteínas que pueda tener el alimento que vamos a cocinar. También hay técnicas como de cocer con sal o de simplemente cocer con nada, tipo a la plancha o así, y esas técnicas implican muy altas temperaturas, implican, digamos, dejar el sartén o la plancha a muy altas temperaturas antes de poner el alimento, lo que hace que aumente las sustancias tóxicas, porque esas sustancias tóxicas como la acrilamida se generan en altas temperaturas, y que disminuya la cantidad de nutrientes del alimento, y además puede ser que el alimento se pegue, desnaturalizando por completo el alimento y causando muchas sustancias tóxicas. Freír con sal también es una manera común de hacerlo, pero aún así se necesita mucha sal, que en exceso puede ser mala. El exceso de sodio en una persona que no lleva suficiente potasio y que tiene malos hábitos en general, por lo que bueno, lo mejor es hacerlo con grasas saludables, especialmente ghee, mantequilla o aceite de oliva extra virgen, aunque implique más calorías. También el sartén influye, porque no es lo mismo cocinar un sartén de hierro que un sartén de teflón. El teflón y sartenes antiadherentes, los mejores porque la comida no se pega, son los más peligrosos porque el teflón y esas cosas son cancerígenas, igual que la alquilamida. Ahora hablaremos de hervir. Bueno, hervir los alimentos es otra forma muy común de hacerlo y una de las mejores, porque es una manera que genera muy poca alquilamida, y al ser una cocción un poquito más lenta y controlada se mantienen muchas de las propiedades nutricionales del alimento, además de no agregarle caloría extra al alimento, porque bueno, se cocina al agua. Hervir y cocinar al vapor disminuye la cantidad de pesticidas de los alimentos que pasan en parte al agua de la cocción, y hervir es una manera bastante rápida de cocinar, pero puede implicar un mayor gasto de agua y dinero, y es algo más complicado de hacer si no tienes tiempo para prepararlo, porque tienes que estar constantemente revisando que no se te seque el agua y que no se te queme el alimento. Igualmente podemos oxidar mucho el agua y parte de los nutrientes se pierden, no tanto por hervir el alimento,
sino porque parte pasan al agua, más que todo los electrolitos o las vitaminas hidrosolubles, pero para mí es la mejor o una de las mejores maneras de cocinar tubérculos, cereales o legumbres. Aunque no supera a cocinar al vapor o al cocimiento lento, es una interesante forma de cocinar también, más que todo porque es una manera muy fácil de aprender. Ahora hablaremos de cocinar en microondas, pero antes quiero recomendarte que te suscribas a este canal, que le like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados, mejor editados, me motivará más y me seguirá más. Eso hará que tanto yo como las personas podamos mejorar mucho, no necesariamente la nutrición. Hay bastantes alimentos como los cereales que se pueden cocinar en el microondas, lo que es una manera rápida y sencilla que parece ser saludable porque no implica tan altas temperaturas y los elementos no se queman, por ende no generamos tanta alquilamia y compuestos tóxicos, por lo que parece ser un método muy similar a hervir los alimentos, pero con la ventaja de que no se pierden electrolitos o las vitaminas hidrosolubles en el agua y que es muchísimo más sencillo y más barato. Pero las ondas de microondas pueden ser peligrosas, especialmente si el microondas es de mala calidad, si es muy viejo o si a cada rato cocinamos en microondas, por lo que es una de las peores técnicas para cocinar. La radiación que genera las ondas de microondas producen radicales libres y un aumento de estrés oxidativo en nuestro organismo, lo cual produce envejecimiento prematuro, daño en el ADN y en las células de tu cuerpo, daña nuestros tejidos y estructuras celulares y aumenta el riesgo de padecer cáncer y muchas enfermedades crónicas. En el caso de horno microondas, los estudios realizados por Blanc y Hetten en 1992 han demostrado que su uso altera la calidad de la sangre, produciendo un aumento de los niveles de colesterol y una disminución en los glóbulos rojos y la hemoglobina, aumentando el riesgo de anemia y disminuyendo la capacidad de oxigenación de tu cuerpo. También se ha demostrado un debilitamiento del sistema inmune en personas que están muy expuestas a radiación de microondas. ¿Por qué? Porque realmente la radiación peligrosa al microondas no es tanto la radiación que emite al alimento, es la radiación que emite alrededor del alimento. Y el problema es que deja de ser peligroso a 150 metros de distancia el microondas. O sea que en una casa normal, toda la casa va a estar irradiada por esas ondas de microondas peligrosas, potencialmente cancerígenas que debilitan tu sistema inmune y causan daño cardiovascular o inclusive anemia. El problema no es tanto adentro del alimento, el problema es las ondas que se irradian alrededor, especialmente si el microondas es de mala calidad o viejo o no está suficientemente regulado o es barato como te mencioné. La oxidación que producen en las grasas y el colesterol es aún mayor que el asado, considerada, como te dije en el video pasado, uno de los peores métodos de cocción por la cantidad de sustancias cancerígenas que genera. Las carnes de preparadas en microondas causan la formación de aminas heterocíclicas conocidos por ser cancerígenos, además de dañar sus fibras musculares y desnaturalizar el colágeno. Los microondas también pueden causar algunos aminoácidos en la leche o en los cereales, así como los alcaloides presentes en los tubérculos, que se forman en cancerógenos. Y su calor no calienta los alimentos de forma uniforme, porque hay partes que se calientan más que otros, especialmente las partes como alrededor o debajo se calientan más que el resto, por lo que hay un poquito más de riesgo de formación de sustancias tóxicas en esas pequeñas partes y en general, bueno, no se cocina tan bien como el resto, no se cocina tan uniformemente. Es una técnica que es muy útil si tenemos poquito tiempo o si no podemos cocinar bien un alimento. Digamos, es mejor tal vez comer un cereal cocinado en microondas que comerlo crudo porque estaríamos alimentando los antinutrientes y las bacterias que pueden tener. Intentemos cocinar en microondas lo mínimo posible y si cocinamos en un microondas, alejarnos lo máximo posible del microondas y asegurarnos que nuestro microondas sea de calidad y esté completamente regulado. La que yo considero la mejor técnica para cocinar al vapor. Bueno, este utiliza agua para cocinar los alimentos sin que esos entren en contacto directo con el líquido hirviendo, ya que el vapor generado al hervir el agua calienta y cocina los alimentos colocados en una rejilla o en alguna cosa encima. No hay contacto directo con el agua, sino que se cocina con el vapor, como su nombre lo dice. Ideal para todo tipo de vegetales y tubérculos y además para muchos pescados. Uno de sus mayores problemas implica el gasto de tiempo o de dinero o el tipo de materiales, de platos y de recursos para realizar esta técnica y además se requiere mucho más tiempo para preparar anteriormente, o sea, para poner el agua que saque a vapor, poner el alimento en la rejilla, etcétera, que hervir otras técnicas de cocción. Pero si tenemos tiempo para hacerlo y si sabemos hacerlo y si tenemos los implementos para realizarlo, es lo mejor que podemos hacer. La temperatura de cocción es muy baja en comparación con otras técnicas de cocción, aproximadamente unos 110 grados Celsius. Los nutrientes se conservan mejor y al no estar inmersos en agua, las sales minerales y los electrolitos y las vitaminas hidrosolubles no se disuelven en el agua, por ende no se pierden. Cocinar al vapor sostiene hasta el 90% de los nutrientes y los fitonutrientes de los alimentos. De hecho, un informe en el Journal Agriculture or Food Chemistry asegura que cocinar al vapor puede aumentar el poder antioxidante de las zanahorias, el brócoli y el calabacín. Tampoco se necesita grasa o algún aditivo al cocinar al vapor y por ende no le agregamos calorías al alimento. Además, casi no se genera alquilamia u otros compuestos tóxicos debido a que si se hace bien, el alimento se cocina de manera uniforme y no se quemará. Por ende, no se generan tantos tóxicos como en otros tipos de cocción.
Por último, la cocción al vapor ablanda las estructuras celulares de los vegetales. Eso hace que al momento de consumirlos, sus fibras sean más suaves y se facilite la digestión y la degradación en el cuerpo. Además, favorece la forma en que tu microbiota usa estas fibras para alimentarse ella misma. La clave es los correctos tiempos y los alimentos adecuados para cocinar al vapor, ya que si se hace bien, siento que la mejor manera de cocinar los alimentos y se pueden cocinar de esa manera junto con el cocimiento lento, pero igualmente implica un gran gasto de tiempo y puede ser un poco complicado de hacerlo, especialmente para personas que no tienen los suficientes y los adecuados implementos para cocinar al vapor. Pero si puedes hacerlo, si tienes las capacidades de implementos y de conocimiento para hacerlo, es lo mejor que puedes hacer. En conclusión, hay muchas maneras de cocinar y unas mejores que otras, dependiendo de cuánta actividad y compuestos cancerígenos se genere, además de cuánto mantiene los fitonutrientes y los nutrientes del alimento y cuántos antinutrientes se generan. Por lo que, bueno, analiza bien los cambios nutricionales que genera cada tipo de cocimiento en el alimento y cocina según lo más adecuado, según el tiempo que tengas, el alimento que vas a cocinar y, bueno, los beneficios que da, cuántos nutrientes se pierden, cuántos nutrientes malos se eliminan y cuántas sustancias tóxicas se generan. Muchas gracias.